a todos en nombre de la señora rectora, vicerrectorado, consejo académico, cuerpo de docentes y alumnos todos, damos la bienvenida al doctor Aldo Porras Suárez, quien nos acompañará hoy día con la conferencia Método del Simulacro Argumentativo. Es un método que él ha elaborado y ha desarrollado en la materia de argumentación jurídica. Ustedes saben que el doctor Aldo Porras es graduado UPSA con honores de excelencia, además es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco. Tiene una serie de publicaciones, como ustedes han podido conocer, diferentes obras, y sin más preámbulo, le cedemos la palabra, cuando quiera. Por favor, que funcione. No está funcionando. Estoy dando la función. Ahora sí, ya. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación y la invitación. Bienvenidos todos, queridos estudiantes y también colegas destacados. Adelante, adelante, por favor. Voy a comenzar haciendo Aquí una adelante hay pregunta. asientos. Me avisa, doctor. Ya, perdón. Empiezo con el saludo, ¿no? Ya. Muy bien, voy a comenzar con una pregunta. Tenemos allí una bicicleta y me gustaría saber, levanten la mano, ¿quiénes saben andar en bicicleta? A ver, levanten. Casi la mayoría, no poco. ¿Usted sabe también? Buenísimo. Muy bien, perfecto. Ahora, siguiente pregunta para levantar la mano. ¿Quiénes de los que saben andar en bicicleta han aprendido a andar en bicicleta estudiando única y exclusivamente un manual de instrucciones? Muy bien. ¿Y quiénes han aprendido, entre los que me encuentro, a andar en bicicleta observando, subiendo, probando, cayendo, practicando? ¿Quiénes? Muy bien, perfecto. ¿Qué nos quiere decir esta primera pregunta? Nos quiere decir que en gran medida nosotros aprendemos haciendo, ¿no? Aprendemos haciendo. Ahora bien, ¿qué pasa en el mundo del derecho? ¿Qué pasa allí? A veces no hay tanta sintonía entre la teoría y la práctica. Por un lado, por ejemplo, estudiamos en gran medida al gran retórico San Agustín, gran retórico de la antigüedad. Estos son hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Sin embargo, en la realidad, muchas veces ese estudio no es suficiente para poder argumentar correctamente. Entonces, yo voy a decir una frase y estoy casi seguro que me van a responder lo que falta. Entre el dicho y el hecho hay... Entre el dicho y el hecho hay... Mucho trecho. Muy bien. Esa es la primera premisa de la cual nosotros partimos para poner énfasis en la práctica como un enfoque importante para aprender mejor. Aprender haciendo. Entonces, si entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, nosotros traducimos esa proposición en el siguiente problema. Conociendo nuestra disciplina, observando lo que ocurre más allá de nuestra aula universitaria, hay una realidad que a veces nosotros no comprendemos y que no se cumplen las normas. Hay una separación de repente dramática entre la teoría con la práctica. No sé si algunos de los que están acá en esta fotografía están presentes en el auditorio. Todavía no, ninguno. Por tanto, el objetivo
de esta conferencia es presentar algunas ideas de este método, el método del simulacro argumentativo. Bien, partamos de un contexto como telón de fondo. ¿Cuál es ese contexto educativo en el que por lo menos nos desenvolvemos en esta realidad? A ver, hay algunos autores que llaman la sociedad donde vivimos sociedad de la información y de la comunicación, diferenciando que la información, comunicación, supone captar rápidamente datos y poder compartirlos. Y un proceso más significa esos datos procesarlos y crear nuevos conocimientos. A mí me gusta el término sociedad del entretenimiento. ¿Por qué sociedad del entretenimiento? Porque de alguna manera, si ustedes pueden observar, evidenciar, vivimos en una lógica que promueve como único fin de la vida, no estoy haciendo valoración, el pasarla bien. Y frente a ese contexto, nosotros como docentes intentamos evitar en la medida de lo posible el aburrimiento. El aburrimiento, la cuestión fastidiosa de estar haciendo algo que no nos gusta, que no nos interesa, que no nos entretiene. Y allí viene el primer desafío como profesores de captar la atención de ustedes. Entonces estamos compitiendo con muchas ofertas de entretenimiento para captar su atención, la atención de ustedes y lograr los objetivos. Pero miren, como ustedes, un físico genial, también se aburría en las clases. Y se aburría por una sencilla razón, porque le horrorizaba tomar apuntes y apuntes como un método de aprendizaje. Él decía, no entendía cómo el sistema educativo no había matado la creatividad y la iniciativa del estudiante. ¿Y qué hizo entonces él? Fue a leer directamente a los físicos de su tiempo, como Newton, y a principios del siglo XX ya había hecho descubrimientos magníficos que ustedes lo conocen. Pero lo importante acá de Albert Einstein es responder por qué logró esos avances. Por dos razones. La primera, porque tenía tiempo para pensar, y la segunda, que le permitía ser creativo. Tal cual. Ahora bien, una experiencia que de alguna manera la hemos comentado en el curso, cuando se hacen ferias de emprendimiento, ¿no? A veces se invita a los estudiantes de Derecho, vamos allí. ¿Y qué está haciendo el estudiante de Derecho en una feria de emprendimiento? Agarra una diapositiva y presenta los trámites para crear empresa. A ver, pregunta. ¿Los trámites para crear empresas se los puede descargar de internet? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces la creatividad en una feria de emprendimiento, de innovación para un estudiante de Derecho, mucho de aporte no tiene. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es si la creatividad del estudiante de Derecho se circunscribe simplemente a describir trámites burocráticos que se descargan en internet. La respuesta, como ustedes acaban de señalar, es negativa. No, claro que no. Podemos dar mucho más. Y con mayor razón, ahora verán ustedes esta pléyade de talentos que tenemos, doctor, en el curso, en los cursos que venimos pasando las clases y aplicando la metodología. A ver, ¿quiénes están en la fotografía? A ver, allí. Usted. ¿Quién más? Levante la mano. ¿Quiénes están en la fotografía? Santiago, Vivi, Enrique, José.
En esta playa de talentos hay influencer, hay youtuber, hay tiktoker, hay cantantes, hay comediantes también, ¿sí? Con un muy buen humor, deportistas, actores. Tenemos de todos los talentos para plantear, para mostrar un trámite que se descarga en internet. Nosotros tenemos que ser capaces para poder innovar desde el derecho, con mayor razón con las tecnologías de información y comunicación que ustedes la manejan muy bien, con la inteligencia artificial que se vincula con una materia en especial. ¿Cuál? La lógica y argumentación jurídica. Bien, la manzana le cayó en la cabeza a Newton. Más allá de su comprobación científica, lo que debemos extraer de ese hecho es que Newton trató de explicar, de justificar científicamente el por qué le cayó la manzana. A nosotros nos pueden dar de repente muchos pelotazos, podemos caer de la bicicleta y no nos preguntamos las razones de esos hechos. Newton se preguntó y ustedes saben lo que ocurrió con la teoría de la gravedad, relatividad de Einstein. Entonces, debemos siempre incentivar la capacidad de asombro. No podemos vivir todos los días de una manera cotidiana sin preguntarnos sobre el porqué de las cosas. Descubrir lo que tenemos enfrente. ¿Por qué algunos descubren y son creativos y otros no? ¿Por qué? Porque no han estimulado esta capacidad de asombro que todas las personas tenemos al nacer. Entonces, por eso hay brillantes ideas, porque están pendientes de descubrir lo que parece ordinario con esa capacidad. ¿Qué debemos hacer entonces? Preparemos sesiones, clases en las que se puedan realizar entrenamientos con contenidos teóricos y prácticos. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar las capacidades que vamos a realizar. ¿Dónde? En la práctica, en la cancha, en la realidad. ¿Qué va a pasar si nos encerramos y entrenamos y lo que hacemos afuera no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos dentro? Tenemos un gran problema allí. No queremos colgar solamente el título, no queremos ponernos una camiseta y una selfie y ya está. Queremos ejercer en el mundo actual, con paradigmas del mundo actual. Reforma para la enseñanza del derecho. Si es que nosotros partimos de esta premisa número 1, si en la práctica del derecho argumentamos, ¿por qué no enseñamos el derecho argumentando? ¿Y cómo es eso? Pues tiene que haber una metodología que sea, ustedes lo saben, metodológica y argumentativa. ¿Y cómo podemos unir la teoría con la práctica en la enseñanza del derecho? Hay un espacio donde se unen tanto la teoría como la práctica. ¿Cómo se llama ese espacio? Lógica y argumentación. ¿Por qué? Porque cuando tú argumentas, no solamente conoces un artículo de la Constitución o de alguna norma que se aplique en un caso específico, debes también interpretar hechos, debes también concordar, ver el fundamento de validez de esa norma. ¿Qué tipo de consecuencia en tu argumentación va a tener esa interpretación? Tienes que analizar muchos aspectos que solamente se juntan, solamente pueden dialogar en este espacio de la lógica y la argumentación. Y dentro de ese espacio está este método del simulacro argumentativo. Que la enseñanza sea más práctica no significa que sea menos teórica, porque no hay nada más práctico que la buena teoría. Y la buena teoría es la lógica y la argumentación. Si estamos hablando de algunos contrastes, alguna diferencia, miren acá esta fotografía. ¿Dónde está Juan Pablo? Ahí está Juan Pablo posando con su grupo, algunos no los veo por allí. Venimos
a clases. Pero cuando hay audiencias, miren, todos uniformados, ¿no? A los extremos tenemos ahí color rosado, negro y color celeste, ¿no? Todos bien simulando una audiencia como en realidad ocurre. Una pregunta: ¿qué es lo que ustedes recuerdan de sus clases? Que supongo ya han avanzado algunos semestres. ¿Qué recuerdan? ¿Algún concepto, algún comentario, alguna clasificación? ¿Qué es lo que recuerdan ustedes? ¿Recuerdan más lo que hicieron dentro o lo que hicieron fuera? No escucho, más fuera. Lo que hicimos afuera, claro que sí, pero no es, gracias, no es salir por salir. Ahí hemos visitado el Consejo Municipal del Gobierno Autónomo de Santa Cruz de la Sierra. Ahí estamos en el hemiciclo del Consejo con algunos de sus compañeros que ya entiendo, algunos ya han salido de la carrera, profesionales, pero desde el enfoque de la norma, desde el enfoque de las competencias que tiene el Consejo. También visitamos el Consejo Municipal del Gobierno Autónomo de Montero, ¿no? Aquí veo también algunos que fuimos en esa ocasión, ¿no? Muy bien. Lo que hicimos fuera, también vimos casos reales aplicando lógica y argumentación, aplicando el silogismo jurídico, ¿no? Norma, hecho, conclusión, para tener mucho rigor en sus razonamientos. Levanten la mano quienes están en estas fotografías. A ver, más alto, más alto. Ahí, allí, ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es entonces el método? Sencillo. Planificar la imitación, por eso es simulacro, la imitación de un suceso legal. ¿Para qué? Para practicar el derecho. ¿Y qué supone esto? Saber tomar decisiones, saber argumentar y sobre todo saber descubrir los talentos que ustedes mismos tienen, que son conscientes de ellos y muchos que no son conscientes. Y animándose a hacer determinadas actividades, ellos mismos, ustedes se sorprenden de la gran cantidad de talentos que tienen, simplemente por dar el paso adelante como voluntario para realizar una actividad como esta. ¿Qué son entonces los simulacros? Ahí está, sí. Exactamente, ahí está, nos acompaña. ¿Qué estás haciendo allí? Mostrando pruebas. Muy bien, está mostrando pruebas. ¿Te acuerdas el concepto de derecho administrativo en su concepción funcional? Pero sí te acuerdas allí que estaba mostrando pruebas. Claro que sí. Muy bien. Perfecto. El simulacro de juicios. Simulacro de juicios. No son los únicos simulacros. También realizamos simulacros de sesiones legislativas, donde ya existe un consejo municipal que simula la aprobación de normas, que debate, que fiscaliza, que delibera, ¿no? Ya fuimos al consejo, lo conocemos, vemos sus competencias y ahora las realizamos en la práctica, en los simulacros. Lo mismo que la bicicleta. Observo que anda bien, monto yo, subo y luego ando. Perfecto. También tenemos simulacros de debates de órganos ejecutivos, candidatos a alcaldes, donde se parte de hechos concretos, problemas de nuestra realidad para proponer soluciones. En este caso, por ejemplo, estaban debatiendo sobre aspectos de la juventud, cómo incentivar el trabajo de los jóvenes, si hay alguna política que pueda ayudar a aquello. Y también simulacros de medios de comunicación. ¿Qué sucede con esto? Sucede que muchas veces los medios de comunicación opinan sobre temas jurídicos y la función de un medio de comunicación, por lo menos básicamente hablando, tiene que ver con orientar a la opinión pública. Si no orienta a la opinión pública en temas legales, porque claro que no los conoce, entonces estamos en un problema. Y un formado en derecho tiene toda la capacidad retórica, de oratoria, para poder orientar a la opinión pública desde un punto de vista jurídico. En este caso, un brillante estudiante, Mamán, presentó un informe sobre un caso concreto, recuerdan
el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, en cuanto al planteamiento de la violencia sexual, si constituye o no un crimen de guerra. Hizo toda una interpretación sobre el caso. Esta fotografía expresa la primera clase de lógica y argumentación. Ese fue el primer grupo con el que trabajamos la materia. Segundo semestre del 2019. ¿Y cuál es el objetivo? Que ustedes tengan experiencia en la resolución de casos. ¿Por qué? Para evitar la frustración que siempre viene al intentar practicar sin tener alguna referencia práctica. Experiencia para resolver problemas antes de que ejerzan la carrera. Muy bien, terminando. Algunas abreviaturas para terminar. ¿Qué dice allí? Messi, muy bien. ¿Y quién tenemos allí? ¿Quién tenemos allí? ¿Quién es? Por si acaso, no es Messi. Simula serlo. Simula serlo. Este joven en el 2017 se volvió viral con esa fotografía por el parecido a Messi, ¿ya? Sergio Carp está en internet, 35, trabaja en una pastelería, ¿no? Tiene evidentemente un parecido importante al gran jugador Messi. Como es parecido pero no es Messi, le llamamos Messi con una S solamente, porque es método del simulacro. Pero nos faltan las otras abreviaturas, ¿no? Nos faltan las otras abreviaturas. Y aquí una pregunta. ¿Quiénes de ustedes les gusta el cine de ciencia ficción? Donde aparecen, por ejemplo, superhéroes allá. ¿A usted le gusta? Muy bien. Supongo que tiene algún superhéroe favorito o que sigue usted. Iron Man. Usted es Iron Man. Bueno, yo les voy a mostrar cuál es mi superhéroe favorito. ¿Por qué me gusta Spider-Man? Porque este superhéroe de ficción teje telarañas. Y a mí me gusta tejer cadenas argumentativas. Por tanto, si bien ese señor que estaba ahí, ese joven, no es Messi, pero sí se parece, sí simula ser. Yo tampoco soy Spider-Man, pero me gusta tejer argumentos como él. Por tanto, tenemos el método del simulacro argumentativo. ¿Ya lo completamos? ¿Qué falta? ¿La? A. ¿Y qué será la P? Aldo Porras. Aldo Porras, claro. Muy bien. Esa fotografía es en una de las clases virtuales en la época de la pandemia. Y en ese contexto salió una frase con la que termino, que me parece importante que la tengamos presente para el desarrollo de su carrera. Un estudiante sin alegría y sin esperanza no es un estudiante auténtico.
sino una persona envejecida antes de tiempo. Me alegra mucho verlo sonreír. Gracias por el buen humor.